buenas noches, señoras y señores. Comienza ahora mismo un programa de debate, de opinión, un programa de economía, de sociedad, en fin, empieza ni más ni menos todo eso en nuestro cajón desastre que supone este programa que emitimos para ustedes todos los jueves y que repetimos, como saben, en redifusión los fines de semana. Hoy con invitados para nuestro debate, en nuestra tertulia, no de forma monográfica, pero sí vamos a hablar bastante de Mieres, les adelanto ya, de lo que está pasando en este Ayuntamiento de Mieres. Antes de eso, como siempre, ya saben que hablamos de algún tema especializado, concreto, con Diego Barceló para empezar este programa, al que ya les saludábamos en anteriores ocasiones, pero hoy especialmente porque además viene directamente desde Argentina aquí al programa y eso le honra, viene toda la noche en avión. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, cansado, con sueño, pero bien. Bueno, ya me imagino. ¿Cómo están las cosas por Argentina? Bueno, aquí nos llega lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Sí, pero... está complicada la cosa, la verdad. Para restringirnos al tema económico también está complicado. ¿También? Sí, porque el gobierno venía siguiendo un modelo, como llaman ellos, que empezó a hacer agua por distintos lados y ahora hace agua por muchos lados. Entonces se dieron cuenta que de seguir así iban al desastre. Y entonces están intentando rectificar. Entonces es un poco un juego de aprendiz de brujos, que a ver cómo sale, ¿no? El final de la historia está abierto. Bueno, uno de los asuntos que están ocurriendo en Argentina, pero que no es solamente allí, tiene que ver con los subsidios. A veces los gobiernos deciden intervenir de forma directa en los mercados, en la economía, son muy intervencionistas. Por ejemplo, en Argentina me decías, Diego, que hay un subsidio para que la gente pueda pagar menos por su factura de gas y de electricidad. Correcto. Sí, el tema es así. Hace unos años el gobierno tenía que incrementar las tarifas de gas y electricidad. En ambos casos son empresas, las empresas generadoras y distribuidoras son privadas, pero el precio lo fija el gobierno y, lógico, como incrementar el precio era algo que a la gente no le gustaba, el gobierno creyó haber encontrado la solución perfecta. Subió las tarifas, pero en lugar de que el incremento lo pagara el consumidor, lo pagó el gobierno. Por ejemplo, si la tarifa era 100 y pasó a ser 130, el consumidor siguió pagando 100 y esos 30 los empezó a pagar el gobierno. Los asumió el gobierno. Claro. Tengamos en cuenta que la inflación en Argentina ha venido en los últimos años oscilando entre el 20 y el 30% anual. Un 20 y un 30% anual. Claro. Entonces, ese incremento fue seguido de muchos otros incrementos a lo largo de estos años y entonces el monto de los subsidios siguió creciendo. Entonces ahora se llegó a una situación en la que los subsidios a la electricidad y al gas y también incluso al transporte público representan aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto. Y eso genera un déficit fiscal del orden del 4%, es decir, que si no existieran los subsidios, el gobierno tendría un superávit del 1%. Entonces se ha transformado en un problema macroeconómico de primer orden. ¿Porque qué hacen? ¿Lo quitan? Claro, ahora es un monstruo demasiado grande para matar de un solo disparo. Entonces, y tampoco podrían quitarlo de una sola vez porque la reacción popular va a ser muy grande. O sea, a pesar de todo esto, el gobierno dice que es una política que ha sido un éxito porque que ha significado para la gente un aumento de ingresos y ha permitido el aumento del consumo del gas y de electricidad. Y a su vez, como esto también, en distinta medida, pero también beneficia, entre comillas, a las empresas, dice que también es un factor de competitividad. Entonces acá, como siempre, es bueno distinguir los efectos económicos que se ven y los que no se ven. Entonces, lo que se ve es, en primera instancia, positivo porque la gente está pagando menos. O sea, por lo menos para el consumidor es positivo. En principio eso es para claro. Esa es la punta del iceberg. Claro, pero ¿qué pasa? El gobierno, para pagar ese subsidio, como decía antes, incurre en un déficit. Y ese déficit, ¿cómo se financia? En una parte muy pequeñita con deuda y la parte más importante directamente con emisión monetaria. Es decir, que el Banco Central
imprime pesos y se los da al gobierno. Y el gobierno con eso paga. Como ya comentamos aquí alguna vez, el postulado básico de la teoría monetaria es que cuando la cantidad de dinero aumenta más rápido que la producción, se genera inflación. Y eso es lo que pasa en Argentina. Entonces, si nosotros hiciéramos una encuesta a todos los consumidores y le dijéramos, ¿usted qué prefiere? ¿Que eliminen los subsidios y no tener inflación, o la situación actual, donde hay una inflación de entre un 20 y un 30%, e incluso probablemente más del 30%, o tener subsidios? Y el 99% de la gente, estoy seguro que preferiría eliminar los subsidios y eliminar la inflación. Pero tener... Lógico. Pero además genera otros efectos, porque por ejemplo, si bien uno en principio podría decir, bueno, para las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad no es problema, en realidad sí lo es, porque más allá del nivel en el que están en las tarifas, esta intervención del gobierno ha generado una incertidumbre, porque el grueso de los ingresos de estas empresas depende de la voluntad del gobierno, que es el que dice, pues hoy subo el subsidio, mañana lo quito, entonces genera un problema que a su vez desalienta la inversión. Y por otro lado, cuando tenemos un precio, en este caso de la electricidad y del gas, que es ostensiblemente inferior al precio de mercado, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se genera derroche. Entonces, es verdad, aumentó el consumo de gas y electricidad, pero Argentina, que en los años 90 era exportadora de petróleo, de gas y de electricidad, ahora importa las tres cosas. Y entonces, además, se generó un problema de balance de pagos, un problema de financiamiento exterior. Diego, y transfiriendo este asunto aquí a España, España es un país también con muchos subsidios, y nuestra región, además Asturias, con las subvenciones a la minería, sabe mucho de ello. Bueno, sí, a ver, precisamente, a mí me interesaba contar esto para tener, digamos, un caso concreto, práctico, de que los subsidios son, como regla general, algo muy riesgoso. En realidad, lo que es riesgoso es intervenir en las fuerzas del mercado, del libre juego de oferta y demanda en la economía, porque eso trae distorsiones, como se ve en el caso de Argentina, muy grandes. Entonces, por doloroso que sea, es mejor enfrentar la realidad tal cual es. Y en el caso de España, precisamente yo lo vinculé con el hecho de que aquí la tarifa eléctrica se incrementa. Entonces, cada tanto aparecen las ideas, bueno, pero entonces si hubiera un subsidio, que sea, entonces, ojo con eso. Pero también se puede mencionar el caso que tú decías de los subsidios a la minería, que se han gastado 24.000 millones de euros para reconvertir una zona que no se ha reconvertido, y se han enriquecido a unos empresarios, y según hay algunas noticias que publicaron el otro día el ABC, no de manera completamente legal. Eso habrá que verlo. En cualquier caso, es otro ejemplo de que ojo con los subsidios. Y bueno, a ver, en Argentina el final de la historia está abierto, porque el gobierno se dio cuenta que iban directo a una crisis, entonces inventaron un esquema por el cual quitan los subsidios sin quitarlo. Entonces ellos dicen que lo están redistribuyendo. Entonces se lo quitan a uno, se lo quitan a otro. En realidad lo que van a hacer es, si uno en el bimestre, a partir del bimestre de abril-mayo, por ejemplo, consume un 20% menos de electricidad o de gas que el mismo bimestre del año anterior, le mantiene el subsidio. Ahora, la realidad es que va a ser imposible que alguien en una familia reduzca el consumo 20%. Entonces, si no lo logra, si reduce entre un 5 y un 20, se lo quitan menos, y si no, se lo quitan del todo. Hay excepciones, por ejemplo, si uno es un pensionista que cobra la jubilación mínima, se lo dejan, y hay un montón más de extensión. Entonces, además es otra cosa que tampoco alcanza a todo el país, porque en la red de gas domiciliario no llega a todo el país. Entonces, a ver, la verdadera prueba va a ser cuando empiecen a llegar las facturas con los nuevos valores, porque a ciencia cierta es tan complicado el sistema de los subsidios, y cuánto le toca a uno y cuánto le toca a otro, que se estimaba que el aumento, si a alguien le quitaban el subsidio por completo, podría ser entre un 70 y un 400%. Entonces, a ver,
A ver cuánto es. 400%, bueno, podría llegar a ser. En fin, pues el asunto de los subsidios, simplemente esa es la conclusión, que mucho cuidado porque te metes en un charco del que luego es difícil. Claro, dar marcha atrás, y como siempre distinguir los factores, digamos, las consecuencias que se ven y de las que no se ven, porque aunque el gobierno diga que las tarifas de gas y electricidad han dado una competitividad adicional al sector de exportador, la realidad es que esa misma empresa sufre también la inflación y con esa inflación le es más difícil establecer sus costes y tiene una inestabilidad y además está dependiendo de la discrecionalidad del gobierno a la hora de establecer las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo lo que sea distorsionar el libre funcionamiento de la economía tiene consecuencias que, lamentablemente, como siempre, la termina pagando la gente. Me llama la atención, no obstante, que Argentina, como tú dices, hace solo unos años exportara gas, petróleo, etcétera, Sí, y que ahora mismo... Y ahora está el tema de Vaca Muerta, que es un tema que algunos... porque es aparentemente la cuarta reserva de gas del mundo. Sí. Entonces unos dicen, bueno, nos sacamos la lotería, ya está. Y otros dicen, ojo, que los costes para extraer todo eso hace necesario que el petróleo tenga un precio de por lo menos $80 el barril. Entonces no está tan claro. Pero en cualquier caso, el tema de Venezuela, el ejemplo de Venezuela es demostrativo de que teniendo una riqueza formidable se puede echar a perder y estar en el país con la situación económica más delicada de toda América Latina. Sin duda. Señores, que vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos en nuestro Ni Más Ni Menos. Segundo bloque de nuestro programa. Hemos comenzado hablando de economía con Diego Barceló. Miles de españoles pensaron que podían mejorar precisamente su economía, en algunos casos invirtiendo todos sus ahorros. Nos referimos a algunos productos bancarios, como puedan ser las preferentes. Ahora se sienten estafados porque han perdido esos ahorros de toda su vida, en muchos casos. Decía hace unos días el expresidente de Caja Madrid, con varias causas pendientes, que el que firmó en su momento este tipo de operaciones bancarias sabía perfectamente lo que hacía. Vamos a hablar hoy de este asunto porque es un tema desde luego farragoso que vamos a intentar, no obstante, aclarar de la forma más sencilla posible con Gonzalo Botas, cuyo despacho además, por cierto, llevan algún tema relacionado con todo esto de las preferentes o de productos financieros complejos, como mínimo, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Efectivamente, nosotros tenemos dentro del despacho un área especializada precisamente en ese tipo de productos financieros complejos, entre los que están las preferentes hoy en día, como más están las subordinadas y también estuvieron en su momento el swap y el clip, ¿no? ¿Y conseguís aclararos sobre ello? Porque yo creo que ni el que lo vende debe saberlo. Hay veces, mi socio, que es quien lo diga, que es Antonio Cifuentes, además es especialista en la materia, trabajó en Merval años, trabajó en entidades financieras diversas y aparte de ser un gran abogado, es decir, es un experto en el mercado financiero. Pues él, hay ocasiones en las que dice, cuando salgo del juicio parece que sé menos de lo que sabía al entrar. ¿Y por qué? Hoy me voy a centrar en las preferentes porque días habrá para que o bien yo o bien él venga en alguna ocasión a hablar también de algún otro de los productos. ¿Qué son estas preferentes? Pero bien, la preferente se define, además ya la propia definición ya nos explica que nadie sabe, que no es tan claro que es. Es un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, que ofrece una retribución fija condicionada a la obtención de beneficios por la entidad y que tiene una duración perpetua para el comprador, si bien el emisor, la entidad financiera, se suele reservar el derecho de amortizarlas transcurridos 5 años. Bien, dicho esto, ¿qué son? Nada. O sea, ¿realmente qué es? Pues es un producto que ofrece una renta fija, con lo cual se asimila a la renta fija, pero que su negociación es como renta variable y que además tiene dos problemas. Uno, que es perpetuo, lo cual es una categoría extraña al derecho español en que las obligaciones nunca son perpetuas y que otorga una facultad a la entidad financiera.
Es decir, que es que a los 5 años puede amortizarlas. Perpetua, salvo que la entidad financiera diga lo contrario. Exactamente, Bueno, al cabo de 5 años ellos deciden amortizarlo. Vamos a analizar un poco cómo funciona una preferente, ¿no? Tú llegas y te dicen, te vende una participación preferente, tú ya piensas que eres socio de esa empresa, ¿no? Te ponen una participación, por lo cual el nombre ya induce a un cierto engaño, porque realmente tú no tienes derechos políticos, por lo tanto nada te conceden y tú no recibes dividendos, sino que recibes una retribución fija, que es un tipo de interés que se pacta. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se comercializa inicialmente, la retribución que se pactaba era una retribución que merecía la pena. Y no era un producto que entraña ese riesgo. ¿Por qué? Porque eran entidades financieras solventes. El problema, y lo explicaremos después, que es donde creo que está la estafa no civil, no el dolo civil, sino el dolo penal, el engaño absoluto, es cuando se comercializan respecto de entidades financieras que están en crisis o en grave peligro, ¿no? ¿Qué se hizo? Exactamente, ese es el problema. Lo que digo, al principio, cuando se comercializan, como son productos financieros que ofrecen una rentabilidad fija muy alta, es muy fácil venderlos. Realmente son valores negociables que no tienen. Tú pagas su nominal o su valor teórico, pero luego a la hora de comercializarlos van al mercado. Al principio no, ahora ya podían ir al mercado y en el mercado lo que te ofrecen te lo dan. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, de una entidad financiera como la Caja Madrid, una participación preferente de Bankia cuando salió, que está sobrevalorada, pues el mercado te la deprecia y ya no hay quien te la compre. Entonces, claro, tú te quedas con un producto que es perpetuo, te quedas toda la vida con él, no tienes forma de que te lo compren, porque entraña mucho riesgo. ¿Y dónde está el riesgo? El riesgo está en que tú, en una acción, tú tienes derechos políticos, tú puedes ejercitar tus derechos y tienes tus dividendos. Pero ¿qué ocurre con la retribución fija? Es retribución fija, en principio, solo si la entidad financiera tiene beneficios y te la puede pagar. ¿Dónde está el problema? Que cuando empiezan a entrar en crisis, ese interés se termina, tú ya no cobras nada, esa retribución no existe y entonces ya no es un producto interesante, básicamente te lo quedas. Pero claro, demos una segunda vuelta. ¿Por qué nace este producto? Este producto nace como una necesidad de financiación de entidad financiera, ¿no? Es decir, los acuerdos de Basilea 1, el Tier 1 y Tier 2 obligan a una serie de respuestas de capital o para garantizar la solvencia de las entidades financieras, ¿no? Y entonces, productos que están destinados a grandes inversores o que están destinados a gente que conoce la banca, se comercializan a minoristas. ¿Por qué? Porque el truco aquí es fantástico. Cojamos un jubilado, sus ahorros de 50 o 60 mil euros de toda una vida, con el fondo de garantía de depósitos. Se supone que está cubierto. Está cubierto. ¿Qué ocurre con esto? Hay un concurso, fondo de garantía de depósitos, te pagas un determinado. ¿Qué ocurre con esto? Que tú te transformas en ser acreedor privilegiado del banco a ser un prestamista al banco. Pero, como tienes una participación preferente, es un producto financiero propio del banco, pierdes todos los privilegios en caso de liquidación y te quedas el último. Bueno, el último no, el penúltimo. El último es el accionista, pero bueno, si ya está amortizado, con lo cual eres, a efectos prácticos, eres el último. Es decir, por arte de magia, o por arte de Basilea, o por arte de lo que tú quieras, resulta que una persona que tiene garantizados sus ahorros pierde esa garantía que tenía. Eso es una estafa. Porque eso no se lo ha explicado a nadie. A ninguno de estos minoristas se le ha explicado, oiga, que si el banco se va al carajo, o la caja, cuando se convierte en banco, usted tiene garantizados sus depósitos. Eso no se lo explican. Pero ojo, esto ocurre con las participaciones preferentes y con las subordinadas y con todo. Es decir, si lo que hacen ellos es transformar a un depositario, a un depositante, en un prestamista, ese prestamista pierde absolutamente todos sus derechos automáticamente, ¿no? Entonces, ahí está la estafa. Ahí está el truco. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decíamos que se hicieron muy populares? Porque hubo una época en la que eran muy rentables. Y entonces era el propio banco el que sustituía a un inversor por otro. Es decir, esta parte de amortización perpetua, de que tú nunca puedes cancelarla, había otro que enseguida quería... el banco se la colocaba a otro. Y los bancos utilizaban esto para captar recursos propios. Claro, ¿dónde digo yo que está la estafa? Pues la estafa está precisamente en eso, en que uno tiene un dinero en un banco, ese dinero está garantizado, y en el momento en que le venden este producto, ese dinero deja de estar garantizado porque uno se convierte en prestamista del banco. ¿Es excesivo llamarlo estafa o no? No, para mí no es excesivo, porque, pongamos un ejemplo prototípico, una persona de 65, 70 años jubilada. Un jubilado lo que quiere es tener su dinero con una renta fija y tener liquidez inmediata o a corto plazo por si le surge cualquier imprevisto. De esta forma, ¿qué ocurre? Tú la renta fija la tienes porque te están pagando un interés que al final parte de ese interés que te pagan es la propia prima, con lo cual te están pagando con tu propio dinero. También hay un cierto engaño, ¿no?, en cuanto al origen del dinero. Pero lo importante de todo esto es que esa persona que lo único que necesita es tener una renta fija
anudada a una cierta liquidez, 6 meses, un año, unas penalizaciones más o menos claras, se puede encontrar. Además hablamos de eso, penalizaciones. Tú tienes renta fija, si tú cancelas antes de tiempo, tienes una penalización, pero tu principal lo tienes garantizado, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que si tú necesitas ese dinero dentro de 6 meses por una enfermedad, te lo tiene que comprar alguien. Y es que no vas a encontrar comprador. Y ahí es donde entró el FROB. El FROB obligó a un canje digámoslo así, en una asunción de pérdidas más o menos concretas. ¿Qué hizo el FROB con eso? Al final, protegiendo a las entidades financieras, lo que hizo es que los propios impositores de los bancos financiasen a su banco en el momento de crisis, es decir, perdiesen sus derechos y además se utilizase su dinero para salir de la situación de riesgo financiero. A mí me parece que es clarísimo porque hay un engaño, que es la ocultación de un perjuicio patrimonial que se produce y un desplazamiento patrimonial. Dejas de ser titular del dinero y el dinero se empieza a ser de otra persona. ¿A cambio de qué? De unos titulitos, de unos papelitos que al final, ¿qué valor tienen? El que paga el mercado. Y como el mercado no paga, es el FROB quien dice, págase un 60 o págase un 70. Una quita a lo mejor, pues eso, de un 30 o un 40%. Sí, así han ido. Decía Miguel Blesa que el que firmaba esto, que ya sabía lo que había. Nuestra experiencia judicial dice todo lo contrario. No hemos encontrado todavía un director de una entidad financiera que sea capaz de explicarnos sobre todo esto y de decirnos que esto se le explicó al preferentista. Porque al preferentista se le explica, tienes una renta fija, se le explica que la vas a seguir cobrando siempre, se le explica a los 5 años el banco, a lo mejor le explican que el banco puede hacer la suya bonito, claro. Y le cuentan, mira, no hay problemas, ya cuando tú quieras vender ya te la compran, no hay ningún problema. Claro, lo que no le explican es que cuando el banco va muy bien, ese título es un título muy apetitoso porque paga un interés muy alto, pero cuando el banco va mal, el riesgo es muy grande porque en ese riesgo está precisamente el dejar de cobrar los intereses. Eso es el banco o la entidad financiera subordinada al banco, porque no son del banco, sino que son de entidades de las cuales el banco participa y que normalmente no tiene otra actividad que la mera tenencia de esos títulos. Eso es lo que dicen muchos, Gonzalo, que nadie da duros a pesetas y que el que se arriesgó con esto sabía que también recibía muchos beneficios. Vamos a ver, estos productos fuera de España no se pueden comercializar o con unas cautelas muy importantes a clientes minoristas. Es lo que decíamos, está hecho para el cliente profesional, minorista profesional o para el mayorista, pero para el minorista no. ¿Por qué? Porque el producto te dice participación preferente y te doy una renta fija. Tú piensas, soy socio de entidad financiera y además todos los meses, todos los años voy a cobrar X dinero. Y resulta que no tienes derechos políticos, por lo tanto no eres socio de entidad financiera y lo que estás haciendo es hacer un préstamo al banco que te va a pagar el interés que hayáis pactado. Y te lo va a pagar solo cuando él tenga dinero. Por lo tanto, lo que está claro es que hay un engaño, que además eso, que es la clave de la preferente, no se lo explica a nadie, pero eso con un estructurado tendríamos el mismo problema y con una subordinada tendríamos el mismo problema. El problema es que lo que aparenta ser una cosa se convierte en otra, que no se hacen test de idoneidad y que no son perfiles, ya digo, el de un jubilado, el de alguien que le toca la lotería, que también es un prototípico. Esa persona tampoco es el perfil para eso, porque la lotería te da dinero, no inteligencia, no te da experiencia, no te da conocimientos de eso. Y ya digo, personas preparadas, que son los propios comercializadores por parte de los bancos, no conocen el funcionamiento. Te dicen, sí, tú cuando quieras vender, ya encontraremos quien te lo compre, no te preocupes, aquí nunca se ha perdido, claro. Hasta el momento en que los bancos entran en crisis, dejan de ser inversiones rentables y entonces lo que están haciendo es capitalizarse a costa del cliente. Salir de su situación de tensión financiera, de sus problemas de capitalización a costa del cliente, porque las necesidades de capitalización no son las mismas en todos los productos financieros y el Fondo de Garantía de Depósitos también se nutre con algo. Nos ha quedado seguramente mucho más claro este programa que el contrato que te ponían delante para firmar, que ahí sí que no hay forma humana de entenderlo. Hasta circula por ahí por internet alguna cláusula que es imposible humanamente, es como lo de los hermanos Marx. Que por internet también funcionan algunos correos electrónicos para la comercialización interna de los productos que dicen, ojo, no enseñar a clientes. Sí. Más claro imposible. Está todo dicho. Gonzalo, muchísimas gracias. Señores, vamos a hablar del Ayuntamiento de Mieres enseguida, entre otros asuntos que ya decíamos antes que en este cajón desastre que llamamos ni más ni menos cabe un poquito de todo. Enseguida volvemos.
Aquí seguimos con todos ustedes. Último bloque, no sé si el más divertido, pero les aseguro el que más improvisamos, porque hablamos de temas en los que no fijamos en ningún caso previamente la opinión que cada uno quiera expresar, como no podía ser de otra forma. Vamos a centrar buena parte de este debate en el Ayuntamiento de Mieres, en la situación interna después de que, bueno, pasan muchas cosas. Una de ellas es que el propio alcalde se marcha, dice que por tener disparado los niveles de varias cosas, ¿no? De glucosa. Bueno, yo creo que no es médico Rosa, pero nos lo puede explicar ella mejor que nadie, ¿no? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, se marcha por razones de salud, que eso siempre Parece es serio. ser que se marcha por razones de salud, yo ahí lo dejo. Bueno. Nada más. Los análisis no se le han pedido, por si acaso. Yo no los he visto. Es el médico yo no los he visto, pero análisis debe haber y muchos, y profundos en ese ayuntamiento. Y no solamente del médico. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. No vamos a hablar de preferentes, pero sí enseguida del Ayuntamiento de Mieres, que bueno, también hay bastante tela que cortar. Con nosotros también, ya le presentábamos hace unos instantes, Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. Y ya les decía yo que queríamos hablar del Ayuntamiento de Mieres y para ello tenemos aquí a Luis Miguel Fernández Berandón, que es el secretario general del Partido Popular en Mieres, además es concejal en el Ayuntamiento de Mieres. Luis Miguel, bienvenido antes que nada. Muchas gracias. ¿Qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Mieres? Bueno, pues en el Ayuntamiento de Mieres ocurre, yo creo que lo que lleva ocurriendo casi desde que se configuró el propio Ayuntamiento en democracia hace más de 30 años. La situación que antes le comentabas a Rosa, bueno, pues tenemos un alcalde que se va de baja, dice que se encuentra mal. Lo primero es, bueno, pues yo como cualquier compañero de la corporación, pues desearle que se mejore lo más rápido posible, pero lo que está claro es que el Ayuntamiento de Mieres está en una situación muy difícil económicamente y se necesita que quien está al frente pues esté al 100%. Por eso yo espero que el alcalde se recupere lo antes posible y pueda volver a estar allí. Algunos ya desde hace tiempo veíamos que el alcalde no estaba, digamos, al 100%, se le veía cansado. Yo, en una entrevista en un medio de comunicación hace mucho, antes de que se anunciase esta noticia, era lo que comentaba, me preguntaban por el alcalde y yo le decía, yo creo que está cansado, se le nota cansado. Yo creo que al final, bueno, pues desgraciadamente pues, nos dio la razón en esa opinión. ¿Pero creéis que ese es el único asunto, el único problema? Hombre, yo creo que ese cansancio viene derivado de que asume sobre sus hombros una gran responsabilidad. Y es que asume la responsabilidad, que yo creo que en Mieres todos lo sabemos, de que él fue la persona que ganó las elecciones, no las ganó Izquierda Unida. Izquierda Unida con otro candidato no hubiese obtenido los resultados que obtuvo. Ganar las elecciones así, pues echa sobre a una persona que tenga un mínimo de responsabilidad, y yo creo que Aníbal Vázquez lo tiene, echa sobre los hombros pues que todo lo que ocurra en el ayuntamiento pues lo asimiles como algo propio. Y eso al final pues te lleva a una situación límite. Si a ello unimos que yo tengo una opinión muy clara, y es que él no es la persona que únicamente dirige o el principal dirigente del ayuntamiento, sino que el ayuntamiento se dirige desde la sede del partido de Izquierda Unida, donde están exconcejales que yo quiero entender que fueron parte del problema de Mieres, fueron concejales que formaron gobierno con el PSOE durante los últimos 30 años y por lo tanto son parte del problema, pues todo ello unido a una responsabilidad, a no poder dirigir tú directamente los destinos de ese equipo de gobierno, de ese ayuntamiento, pues yo creo que le han llevado a una situación límite, aunque bueno, no tengo pruebas para negar que esos análisis sean como el alcalde dice, y si es en ese caso, pues reitero que espero que se mejore lo antes posible. Bueno, una cosa, Luis Miguel, vamos a ver. Entonces, yo lo que parezco intuir es que a lo mejor esto es un pulso que él está echando a su propia ejecutiva local para decir, o me dejáis a mí, que al fin y al cabo soy el que gané, o entrego el mando. Hombre, yo creo que él tiene muy clara, a mi entender, tiene muy claro que si Izquierda Unida se quiere mantener en el gobierno, necesitan a Aníbal Vázquez como candidato en las próximas elecciones. Eso es sí o sí. Sus posibilidades de obtener unos buenos resultados pasan por Aníbal Vázquez. Sin Aníbal Vázquez, Izquierda Unida en los últimos años había sido una fuerza política que había ido en descenso. Pasaron de tener 9 concejales hasta antes, en la legislatura 2007-2011, tenían 5 y ahora han subido con este candidato a 10. Yo creo que Aníbal lo que les puede demostrar a esa ejecutiva, a esos concejales de su equipo de gobierno, es que sin él no va a haber otro mandato municipal. ¿Pero tanto tirón tiene el actual? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es una persona con indudable tirón.
un tirón que lógicamente está sufriendo, a mi entender, desgaste, mucho desgaste, porque las acciones que han tomado desde el equipo de gobierno no son populares, desde mi punto de vista no son correctas. Ha asumido la solución que normalmente da la izquierda a una mala situación económica, y es bajar los sueldos a los empleados y subir los impuestos municipales. Y aparte cerraron servicios. Esto en la ciudadanía se nota. Los vecinos de Mieres lo notan. Y esa imagen idílica que se tenía de un Aníbal salvador, de un Aníbal que iba a poner el ayuntamiento por fin a funcionar, una persona que eso sigue siéndolo, es una persona cercana, pero claro que haya desgaste y ese tirón mengua. Rosa o Diego, lo que queráis preguntar. Bueno, yo creo, un poco siguiendo la línea de lo que está diciendo Luis Miguel, que hay mucho descontento, sobre todo en una parte muy importante, además, porque transmite muy bien lo que está sucediendo en Mieres, que son los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales, que yo creo, y mucha parte de la derecha en Mieres, votó a Izquierda Unida. La gente, al votar a Izquierda Unida, entendió que votaba un cambio. El PSOE, como bien dice Luis Miguel, llevaba, desde que se instauró la democracia en Mieres, se necesitaba un cambio porque aquello estaba ya totalmente atascado. Y la gente, con el candidato que pusieron, que es un hombre muy populista, muy de, como se dice allí, de chigre, de Aníbal siempre lo encontrabas en los bares y siempre hablaba con todo el mundo, y con ese candidato que encandiló a mucha gente, incluido, repito, a muchísima gente a la derecha que lo votó, pero posteriormente, ahora en su función de gobierno, la gente ha visto realmente la cara de lo que sucedía en el ayuntamiento. Y repito, sobre todo los trabajadores municipales, que son un eco muy importante para el resto de la ciudadanía. ¿Qué pasa? Realmente en Mieres no gobierna Izquierda Unida, porque Izquierda Unida, bueno, pues era una izquierda a lo mejor light. En Mieres en estos momentos gobierna el comunismo. Gobierna el Partido Comunista. O sea, los trabajadores están viviendo en una situación totalmente de régimen comunista, o sea, donde prima el que vigila, el que cuenta lo que vio, el decir a los vecinos, usted si ve que un trabajador en un pueblo deja la herramienta y usted llámenos por teléfono, aunque os parezca increíble, esto está sucediendo. O sea, los trabajadores municipales van a trabajar pues a los pueblos de los alrededores, a donde hay competencias, y están trabajando pues en una zanja, en una obra o cambiando lo que sea. Y si un trabajador en un momento determinado pues para, por lo que sea, ahí ya no vamos a entrar. Los vecinos, determinados vecinos, tienen encomienda del ayuntamiento que llamen y digan, oiga, la cuadrilla que hay aquí, hay uno sentado. Esto está sucediendo y Luis Miguel lo puede corroborar. Entonces, inmediatamente ya se pone en movimiento el aparato y lo expedientan. Entonces, a lo mejor el señor era o la señora que se encontraba mal. Bueno, hace poco han tenido un juicio que han perdido por nada, han perdido unos euros, han sido lo que han tenido que devolver al trabajador, porque, bueno, era una cuadrilla de trabajadores, una trabajadora se encontró indispuesta. Y los compañeros decidieron, bueno, pues en vez de tomar el café más tarde, vamos ahora y bajamos a esta compañera Mieres para que vaya al baño. Pues los expedientaron a los 4, a los 5 que iban. Los trabajadores acaban teniendo que ir al juzgado con el coste que eso supone para el ayuntamiento, por supuesto, porque pierde juicio tras juicio, y estamos inmersos en una situación de juicios permanentes de trabajadores que en su mayoría votaron a ese equipo de gobierno y que ahora están, pues imagínate en qué situación de arrepentimiento, de decir, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué? Porque realmente está gobernando ese ayuntamiento la mano férrea del comunismo. Es que es así. Para que entienda la gente que está viendo, ¿cuántos ayuntamientos tiene y cuántos concejales tiene el ayuntamiento de Mieres? La corporación está formada por 21 concejales. ¿Cuáles? 10 son de Izquierda Unida. 10 son de Izquierda ¿Y los Unida, demás? 10 son de Izquierda Unida, 5 son del Partido Socialista, 4 son del Partido Popular y los 2 restantes de Foro Asturias. ¿Y Izquierda Unida que gobierna sola o en coalición con el PSOE? Sola. En solitario.
Hombre, para casos puntuales tiene el Sola, apoyo pero de Foro. necesita... el apoyo de Foro. El apoyo de Foro, no del PSOE. Sí. Claro, porque curioso. para la mayoría absoluta, o sea, para aprobar algo necesita 3 más. Al fin y No, al cabo, necesita 11, uno más, uno con más. 11. Con uno más, sí. al fin y al cabo, Foro es un partido de Tiene orden. 21. Pero son 21. 21. Ah, 21, 22, 25. Foro es un partido de orden, es decir, un partido que obedece órdenes, o sea, exactamente igual que el Partido Comunista. Se tienen que entender por naturaleza. Yo creo que, vamos, es más que evidente. Iba a ser muy malo, iba a decir que si queréis decir algo de alguna concejala de Foro en el Ayuntamiento de Oviedo, pero no lo No, vamos a- mira, yo ahí vamos a esperar un poco porque va a haber sorpresas. ¿Tú crees? Sí, sé que va a haber sorpresas. Bueno, no, estábamos hablando de Mieres. ¿Algo más que queráis decir? Ha dimitido, por cierto, Luis Miguel, una concejala de ECUO, ¿era? Sí. Era el concejal que llevaba unas áreas muy importantes como son urbanismo y la empresa municipal de transportes, aparte de medio ambiente y otras áreas menores. Y ha dimitido, al parecer, porque ECUO rompe sus alianzas con Izquierda Unida en Mieres y en otro ayuntamiento, creo, en Gijón. Y bueno, ella dice que por coherencia, lo cual respeto, pues va a dejar su plaza de concejal. Objetivamente porque- lo respeto. Porque nadie que se va deja la plaza de concejala, además. Exactamente. Normalmente siempre se quedan, siempre hay problemas, pero lo que sí queda claro es que el equipo de gobierno queda herido con esta marcha porque son unas parcelas muy importantes y la concejal pues destacaba porque dentro de su equipo, dentro de lo que era el grupo de concejales de Izquierda Unida, era una de las que, más competente parecía. Y además hay que decir que urbanismo en Mieres nos ha traído en los últimos meses o los últimos años una larga lista de sentencias desfavorables para el ayuntamiento de años anteriores en la gestión, y la empresa municipal de transportes, la empresa de autobuses municipal, está en una situación que roza la quiebra. Entonces la persona que vaya a tener que asumir esas tareas pues tiene ante sí un reto muy importante y mucha dificultad. Y a día de hoy, personalmente creo que en el equipo de gobierno no hay nadie que tenga las capacidades o la formación necesaria para asumir esas tareas. Por Sí, lo que veo, claro. habéis aguantado bien el tirón de Foro en Mieres. Esa reconstrucción del centro derecho asturiano en esa cuenca, ¿cómo va? Hombre, yo creo que en Mieres hay que decir que fueron unos resultados malos. Fueron muy malos. Pasamos de 7 concejales a 4. Habíamos tenido primero una escisión de la anterior dirección del partido, que se fue al partido del señor Morales, a Ideas. Y después, lo que pasó en toda Asturias con el partido de Cascos. Pasamos de 7, como decía, a 4. Foro Asturias sacó 2 concejales. La reconstrucción del partido, yo creo que en Mieres lo hemos conseguido. Hemos vuelto a unificar lo que es el partido. Gente que se había ido a Ideas, gente que se había ido a Foro, volvieron, siguen volviendo. Y eso es, pues en lo que hemos puesto más hincapié. Foro yo creo que se desinfla, en Mieres se desinfla. Nunca tuvo, desde que se constituyó, desde las últimas elecciones municipales, no tuvo un tirón importante. Yo siempre digo que a Foro le es ajeno Mieres y Mieres es ajeno a Foro. Son 2 concejales que al final se da la extraña casualidad de que están siendo la muleta o el apoyo del equipo de gobierno de Izquierda Unida a lo largo de este mandato, algo tan llamativo. Oye, hablando de Izquierda Unida, salvo que queráis vosotros preguntar algo más, en general, no solamente en Mieres, que parece que, como decía Rosa, gobierna ese ala dura dentro de Izquierda Unida, que puede ser el Partido Comunista, pero en general, incluso en la región, ¿obedece realmente a su nombre Izquierda Unida o la veis un poco desunida? Porque está siendo juzgado en estos días Ángel González, ha habido a quien ya le pidió en las propias asambleas de Izquierda Unida que dimitiera. ¿Cómo lo veis? No sé si Rosa. Hombre, yo creo que la situación que se está planteando ahora mismo con este señor, con Ángel González, a mí me resulta patética ver a este señor en un juzgado y posteriormente como portavoz en la Junta General del Principado, cuanto menos, estéticamente es aborrecible ver esto, ¿no? Yo no sé si este señor es culpable o no, lo desconozco. Hay ese refrán que dice que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. ¿no? Y en política yo creo que más que nunca. Este señor yo creo que tenía que haber dimitido
una parte importante de sus compañeros así se lo han pedido, aunque Cayo Lara no, pero no ha querido dimitir. A mí me resulta incomprensible, porque si realmente después es inocente, tendrían tiempo más que de sobra para restituirle, para que su honor volviera a estar donde debiera estar, pero mientras tanto y no, aparte que yo creo que está haciendo un daño a su partido irreparable. Yo creo que tiene un punto hasta de egoísmo esto, porque bueno, un señor que lo has visto en 3 sesiones diferentes en un juzgado implicado o que le acusen de prevaricación, eso es algo muy importante. Y lo que están hablando de la partición de esas facturas con los monolitos, no sé, yo creo que tenía que haberse apartado. Yo voy a dar una vuelta de tuerca más a lo que dice Rosa. ¿Os acordáis que hablamos aquí en su día con Nacho Prendes del tema? Y Nacho decía, no, los políticos igual que todo el mundo, no, los políticos más, porque tienen más poder, por lo tanto el nivel de exigencia tiene que ser mucho mayor. Pero yo me voy a parar en un dato del juicio que ha puesto Rosa de manifiesto. Lo que me parece lamentable es que un político que se gasta mi dinero y vuestro dinero, cuando se le pregunta en un juzgado, tenga el mismo derecho que puede tener cualquier justiciable a callarse. El político tiene la obligación moral, por encima de la legal, de explicar y responder las preguntas que le hace la justicia. Porque, por lo que digo, porque su obligación es mucho mayor. Legalmente él puede no responder. Evidentemente. Pero moralmente pero ojo, también una aclaración sobre el derecho a no contestar. El derecho a no contestar, en contra de que la gente, no es ni derecho a mentir, que algún juez lo dice y se equivoca, no es derecho a mentir. Y además, el derecho a no contestar puede interpretarse en ocasiones como una ficta confesio, es decir, como una confesión de parte. Es decir, la negativa a responder a una pregunta sí es interpretable. El silencio sí se puede interpretar. Por lo tanto, al final, la respuesta que no da es la respuesta que no tiene. Y como tú no tienes respuesta de por qué hiciste algo, al final es que sabes que lo has hecho mal. Pues si tuvieses una buena respuesta, la darías. Eso está claro. Bueno, no sé si hay algo más que decir sobre este asunto. Sí, no, yo sobre lo que decíais, yo sí que creo que los políticos tienen que responder a ser ejemplares. Al final son personas, somos. Yo soy concejal, que representamos a unos votantes y que al final también representamos al resto de la ciudadanía, nos hayan votado o no en distintas instituciones. Entonces, así como se califican nuestros hechos, en parte se califica también cómo es la propia sociedad que nos ha elegido. Yo creo que en el caso del portavoz de Izquierda Unida, que se cosecha, como vemos, muchas críticas dentro de su propio partido, yo creo que si se mantiene ahí es por el propio hecho de cómo llegó la actual dirección de Izquierda Unida de Asturias tras aquella asamblea. Este hombre fue un candidato sorpresa a última hora, que al final apoyó y consiguió que ganase el actual coordinador, Orbiz, y descabalgaron a Noemí Vázquez, creo que se apellida, Noemí Martín, de la dirección de Izquierda Unida. Probablemente en otra situación este hombre ya habría sido cesado, pero lógicamente si cae Ángel González probablemente cae Orbiz por los propios equilibrios de peso dentro de lo que es Izquierda Unida. Yo creo muy grave que un diputado, que además es el portavoz de un grupo político que siempre sacan la bandera de la ejemplaridad, que se presentan como parte en muchos juicios de corrupción que cometen otros partidos, otras asociaciones, tenga dentro de sus filas a una persona que está imputada por un caso de irregularidades en su gestión política. Yo creo que debería dimitir, y si mañana los juzgados dicen que es inocente, pues lógicamente que se le restituya su honor. Yo quisiera hacerle sobre este tema una pregunta a Gonzalo, porque estaba dándole vueltas yo. Este señor, este diputado, profesionalmente creo que es maestro de profesión. Y yo quería preguntarle a Gonzalo si él nos puede decir, si este señor es condenado, ¿puede ejercer su profesión o dejaría de...? ¿Inhabilita? Depende de lo que diga la sentencia. Es decir, la inhabilitación puede ser para empleo y cargo público. Si la inhabilitación que conlleva la condena, que eso es el juez que lo decide, es para empleo y cargo público, por lo tanto no puede trabajar en la administración. Si solo es para cargo público, entonces sí podrá trabajar como maestro. Sí. Hombre, no sería muy edificante, ¿no? Ya. Que dé clase, exactamente. No, y sobre todo que dé clase a nadie. Una persona que tiene esa condena, ¿no? Una persona que precisamente, debiendo ser más honesto que los demás, porque se está gastando el dinero ajeno, no lo haya sido. Y además voy a hacer una reflexión más oportunista, y lo reconozco.
qué curioso que eso sea en el tema de los monolitos de la memoria. ¿Cuánto daño se hacen ellos a sí mismos? Están reivindicando la memoria histórica y al final resulta que algunos utilizan la memoria histórica como negocio, como un chiringuito para ganar dinero. Qué feo, ¿no? Cuando la gran mayoría de la gente que perdió allí, la gente que perdió mucha gente, no les hace ninguna falta todo eso. Es más, hay un gran punto de ajuste de cuentas o de resentimiento. Qué pena. Es cierto. Bueno, hablamos de otros asuntos, señores. ¿Rosa ha leído ya el libro de Suárez o no? No, salía hoy, pero no espero... No me ha dado tiempo. Bueno, salía hoy... Yo lo estaba terminando antes. Pero la polémica que ya, o sea, acaba de salir, supongo que no lo hayan parado, pero salía hoy porque el hijo de Suárez, Suárez Illana, exige la retirada del libro porque parece ser que se utiliza una foto, esa famosa foto que todos conocemos en la que de espaldas el rey lleva del hombro en el jardín a Suárez, y dice que esa foto es de su propiedad y esa foto no dio permiso para utilizarla, y que bueno, que ese libro se tiene que retirar, aparte que no está de acuerdo por lo que parece ser, por los avances que se han dicho de los contenidos del libro, no está nada de acuerdo. Entonces él exige que o el libro se retira o emprenderá acciones legales. Lo que yo tengo claro es que el libro va a ser número 1 en ventas, porque ya lo iba a ser, evidentemente. Pilar Urbano lleva mucho tiempo hablando de cuándo se va a publicar este libro, pero encima ahora con la polémica del hijo ya acabáramos. Yo lo poco que he leído, entre una de las afirmaciones que dicen que Suárez estaba convencido, es un poco el reclamo del libro, que Suárez estaba convencido de que el rey había participado en parte del golpe de Estado del 23F, pues esa era una de las afirmaciones. Todo lo que puede haber ahí, pues yo creo que a todos los españoles nos interesará por lo menos leerlo. Tendrá, bueno, pues un punto. Igual es para vender el libro, ¿no? Más no lo sé. Pero desde luego... Hombre, ya, el hijo de Suárez lo que puede sacar de ahí es dinero. Ya digo, yo no creo que prosperen las acciones legales para pararlo en estas ediciones. Probablemente se pide que se cambie esa fotografía en siguientes ediciones lo logre, pero evidentemente secuestrar una publicación a cuenta de una fotografía que viene a ser el 1 por 1000 de lo que hay ahí, por mucho significado que tenga, parece un poco excesivo. Pero que además esta fotografía yo la he visto publicada en el ABC y la conocemos todos, es casi de dominio público. No, no es de dominio público. Nunca pasa, hasta que no pasan los 50 años no se convierte en dominio público, es de su autor. Otra cosa, realmente no, pero es verdad lo que dice Diego, pero la hemos visto ya en todos sitios. Aporta poco al libro. Claro. Aporta poco al libro. Puede ser un buen reclamo, pero aporta poco al libro. Él dice en el escrito que ha mandado que publicar esa foto vulnera sus derechos de autor, patrimoniales, que eso es muy importante, y morales. Sí, el autor tiene derecho a que su obra se publique o no, y a retirarla en cualquier momento. Lo tiene, pero se lo da la ley. A lo mejor una ley extensiva. Podríamos hablar algún día de las disfunciones del derecho de propiedad intelectual y volver a discutir con Rosa sobre el siglo de oro, ¿vale? Pero no, evidentemente la ley tiene una serie de disfunciones y hay obras que en un determinado momento pasan a ser de dominio público, que deben ser excepciones a este derecho absoluto que tiene el autor a decir sobre la publicación de su obra, pero en cualquier caso, ya digo, probablemente si lo pide en segunda edición ya no vaya esa fotografía, pero vamos, parar una primera edición a cuenta de una fotografía bien ilustre, una tapa, la contraportada, lo que ilustre, vamos, me parecería un escándalo jurídico, pero bueno. ¿Tú crees que puede ser cosas veredes? ¿Cuestión de dinero? Bueno, al final es cuestión de dinero, porque son derechos patrimoniales lo que hay detrás de eso, o sea que al final va a haber una indemnización porque no se va a poder ejecutar la retirada, no va a dar tiempo, y va a haber dos indemnizaciones. Una, sus derechos patrimoniales como autor, y otro, el derecho patrimonial por haber la indemnización por haber quebrantado su derecho a la no publicación. Ojo, lo podía haber anunciado antes también, ¿eh? Y además el libro va a recibir una promoción, con lo cual casi que podríamos decir que todo redondo, ¿no? Les interesa a todos. Sí. No sé. Yo creo que también algo que se encuentra detrás, aparte, bueno, lógicamente el interés patrimonial que tenga Suárez Illana por la foto, eso es lo que el propio libro dice, o sea, ahí se explica. Yo creo que tampoco le interesa o no le gustaría al hijo del presidente Suárez
bueno, que aparezcan afirmaciones que supuestamente hacía su padre sobre lo que había sido el 23F. Entonces, si ahí unimos que va una foto en una publicación que el autor no comparte y demás, pues estamos ante ese problema. Yo creo que lo que va a servir es, ahí comparto lo que decíais, va a servir para que el libro se venda, bueno, muchísimas ediciones. Yo hoy voy a intentar hacerme con él por si acaso lo retiran, porque tiene que estar bien. No te preocupes, que seguramente no. Hay que pagar mucho dinero para sacar un libro. Y además es Lara quien lo publica, ¿no? Sí, claro. Está claro que no. Nada, todo esto está hablado. Probablemente sea hasta cliente Lara del despacho en el que trabaja el hijo de Suárez. Oye, que una última... De un asturiano, por cierto. Una última noticia antes de despedirnos, que se produce justo ahora. El juez Ismael Moreno ha dictado prisión para la etarra Bolinaga, aunque la cumplirá en su domicilio. Vaya. Bueno, es que ahí está claro, los beneficios penitenciarios tienen preferencia sobre las medidas cautelares, por lo tanto, dicte lo que dicte, evidentemente no va a entrar en prisión, porque primero es el beneficio penitenciario, doctrina consolidadísima de los tribunales desde antes del Generalísimo, o sea que no hay... Pues es que es así. Bueno, nos queda un minuto, no sé, por acabar con algo más simpático. ¿Sabéis que en la serie de Los Simpson ponen a España como como un país corrupto? Menuda novedad, dirán ustedes, ¿no? Bueno, es que aparece una escena en la que se ve efectivamente el Mundial de Brasil. Yo no sé si este capítulo igual se está emitiendo todavía en Estados Unidos y no ha llegado a España, probablemente, ¿no? En la que ya se supone que está en el Mundial de Brasil y donde Homer, que es el árbitro, recibe un soborno de la selección española para ganar el Mundial a Brasil, que era la final ya. A ver, más allá del hecho anecdótico, simpático, lo queramos llamar como lo queramos llamar, la marca España esta sale perjudicada, ¿no? Es Xavi. Si es Xavi, vamos a pensar que es contra el Barça. Forma parte de lo que está haciendo España la carcundia contra la independencia catalana. La seguro. repercusión que el tema ha tenido en los medios de comunicación catalanes, en La Vanguardia, en un montón, ha tenido muchísima repercusión. Al final el Barça está en tela de juicio con los fichajes, con los arbitrajes, y aquí va a resultar... La imagen de España debe estar súper tocada, porque que hasta ¿Así en nos Estados ven? Unidos... ¿Así nos deben ver? Habrá que ver el capítulo entero de Los Simpsons para ver el contexto, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo que pueda sorprender, ¿no? Así que ni tampoco es muy grave. No, por eso. Los Simpsons son francamente buenos. Bueno, también hay que pensar que los éxitos del deporte español levantan envidias, ¿eh? Ay. Levantan envidias, lo hemos visto con los famosos franceses, señores en los Francia, franceses. Además, y ahora Simpsons, quizás los americanos. de los al primeros final. que se ríen es de los propios americanos. Entonces, Sí, más que reírse, son, digamos, es una ironía Una ácida. caricatura. Sí. Así que... En todo caso, además, el vídeo está totalmente equivocado porque la final va a ser entre España y Argentina, no entre España y Brasil. Desde luego. Bueno, señores, nos vamos. Despedimos así Ni Más Ni Menos de hoy. Volvemos la semana que viene con todos ustedes, con nuevas sorpresas en nuestro debate, en nuestra tertulia y con todo lo que compone Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas.